Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. Pues bueno, vamos a dar inicio al día de hoy con el contenido por ley, un poquito de su currículum, el Estado de la Unión, cuenta con su diploma y es doctor catedrático integrante de la Comisión de Autoridad del Colegio de Contadores de México, asesor del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México y por supuesto es el fiscal de la Unión Nacional Inmobiliaria de México. Con ustedes le cedo la palabra al contador Roberto Soto Leiva. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con todos ustedes sobre un tema que si bien en ocasiones no le prestamos mucha atención, pues es un tema relevante en materia de lo que significa para el patrimonio y el bien de los bienes de las personas físicas, y desde luego está muy relacionado con el tema inmobiliario por tratarse de bienes. Lo que vamos a ver hoy es platicar un poquito sobre la planeación patrimonial y lo que es la sucesión testamentaria, aspectos que están vinculados y que a veces no les prestamos la debida atención. Me voy a permitir presentarles una proyección en la que vamos a ver lo que es los principales aspectos. Se trata, desde luego, de una presentación general, no es un taller. Se trata simplemente de comentar con ustedes algunas ideas sobre lo que es la planeación patrimonial y lo que es la sucesión testamentaria. La parte con lo que vamos a iniciar, bueno, es con tratar de entender lo que es una planeación patrimonial. La planeación como tal significa el poder prever en algunas ocasiones, hasta donde se pueda, sobre todo en el mediano y el largo plazo, pues lo que es el patrimonio. Y para eso se requiere hacer un estudio y análisis para poder establecer valores, revisar aspectos jurídicos, fiscales y financieros de los bienes propiedad de una persona. Normalmente lo que se busca es darles mayor seguridad al destino de los mismos. Aun cuando en ocasiones tenemos un bien, pues eso no significa que lo que queremos a través del tiempo vaya a perdurar. La idea de hacer una planeación patrimonial es precisamente, pues primero, entender qué es lo que se tiene y qué es lo que se quiere hacer con él en el futuro, entendiendo que, bueno, como seres humanos tenemos que afrontar el problema de que, pues, algún día vamos a fallecer, ¿no? La intención de hacer una planeación también tiene que ver con seleccionar y ejecutar estrategias coordinadas para poder alcanzar objetivos que tenemos pues personales, a veces financieros, a veces jurídicos, y que debemos de irlos previendo en una planeación patrimonial. Esto implica que tengamos que hacer un análisis de varios conceptos, empezando por saber, bueno, cuáles son nuestros ingresos que tenemos, qué vamos a tener en el futuro, y obviamente estos dos conceptos tienen que estar asociados con los gastos, tanto actuales como los que vamos a tener en el futuro. También debemos de tratar de prever gastos extraordinarios. Muchos de ellos están relacionados con la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque pues a veces, como bien lo dice por ahí un anuncio de una funeraria, a veces la previsión no la tomamos en cuenta y bueno, cuando llegue el momento, pues le dejamos la carga a los que se quedan. Entonces, la idea de tratar de prever gastos extraordinarios es precisamente pues hasta donde se pueda dejar las cosas lo mejor ordenadas que se pueda. También aquí es importante mencionar que la mayor parte de las personas, y lo vamos a comentar en un momento más, piensan que las sucesiones, el testamento, en este caso la sucesión testamentaria, es el punto más importante, y no.
a veces la sucesión testamentaria es importante, pero es más importante en ocasiones planear bien, porque la sucesión testamentaria lo que sucede es que si no planeamos con tiempo, lo que vamos a dejar son problemas que a veces inclusive los testamentos no se ajustan a las realidades en las que sucede el momento, ¿no? El testamento por eso también tiene que tener periodos de revisión, sobre todo cuando existen movimientos de estructura financiera o de cambios en el patrimonio de una persona. Otro aspecto muy importante es la capacidad de ahorro que tienen las personas y desde luego prever la jubilación, porque a veces lo que sucede es que al no prever la jubilación, pues los bienes que se están previendo en un testamento pues pasan a ser utilizados para precisamente cubrir gastos de jubilación. ¿Qué tipos de planeación hay? Bueno, básicamente son 4 los aspectos que hay que prever, o la planeación como debe de entenderse y hacerse. La primera es la planeación patrimonial. Esto tiene que ver, y lo vamos a describir en un momento, con todo lo que es los bienes de una persona. Junto con esto, pues también hay que planear fiscalmente. ¿Por qué? Porque en ocasiones no prevemos que hay un aspecto de impuestos tanto a una utilidad, impuestos en ocasiones al traslado de dominio o inmuebles o adquisición de inmuebles, y desde luego otro tipo de circunstancias fiscales que pudieran llegarse a presentar por créditos, porque están a lo mejor embargados los bienes. En fin, es una parte que hay que revisar bien en lo que es la planeación fiscal, que es distinta a la patrimonial. Y obviamente uno de los sectores más importantes es la planeación inmobiliaria. Dentro del patrimonio de una persona, pues existen derechos, obligaciones y bienes. Los bienes normalmente están asociados con bienes inmuebles. Podría haber bienes muebles también, pero normalmente son bienes inmuebles. Y en ocasiones también hablamos de empresas en donde están los bienes. Esto significa, si bien una seguridad, también el tomar en cuenta algunas previsiones, porque en materia de sucesión testamentaria, los bienes inmuebles también tienen un proceso que pues es importante entender que se va a tener que pasar por él para que llegue a los herederos de una sucesión testamentaria. Finalmente, como les decía, la sucesión testamentaria es el último paso. No, algunas personas piensan que es la más importante. Sí es, pero no sin tomar en cuenta las anteriores, porque lo que sucede es que cuando hacemos una sucesión testamentaria, entiéndase, un testamento, lo que estamos haciendo es, en un momento dado, dejar bienes, pero si a lo mejor no estamos tomando en cuenta todos los aspectos que en una planeación patrimonial, fiscal e inmobiliaria se deben de hacer. En la planeación patrimonial, ¿qué cosa es? Pues para empezar tenemos que entender que hay que dividirla en 2 partes, la personal y o familiar y la empresarial. Son 2 cosas distintas. La empresarial, bueno, lo que se busca en una planeación patrimonial es realizar un estudio mediante el cual pueda detallarse la organización de una familia, y hablo de una familia porque en ocasiones los bienes están ya asignados o en alguna ocasión existen deseos de que ciertos bienes pertenezcan a ciertas personas. Entonces, el hacer un análisis de los bienes de una persona implica también ver la organización y el destino que se le quiere dar a esos bienes, y normalmente, bueno, se trata de familias. No quiere decir que en un testamento no se puedan meter otro tipo de personas, pero normalmente están involucrados los familiares. El propósito, obviamente, es encontrar las mejores alternativas en un estudio patrimonial, en una planeación patrimonial, para la estructuración con el objetivo de administrar y efectuar la sucesión de los activos personales. En el caso de las empresas, bueno, es parecido lo que se busca también, pero ahí estamos hablando normalmente de acciones, en ocasiones de derechos y obligaciones que pueden ser, pues a lo mejor inversiones que se tengan en cuentas bancarias o inversiones en acciones,
¿verdad? Y que también tienen que ser incorporadas dentro del patrimonio completo de una persona. Se tiene que revisar ambos puntos, estos dos puntos, tanto el personal como el empresarial, para poder hacer una planeación de todo el patrimonio de una persona. Una vez que se hace la planeación patrimonial, que se hacen los estudios, normalmente el siguiente punto es ver la parte fiscal. ¿Por qué? Porque el transmitir bienes normalmente, y vamos a comentar un poco más adelante, existen exenciones que la ley del impuesto sobre la renta otorga, tanto para la parte familiar, para bienes que están involucrados en la familia, como también lo que es la parte empresarial. Es decir, si yo le dejo acciones de una empresa donde tengo mis bienes, bueno, en principio tendríamos que entender que están exentos si se trata de personas cercanas. Si se trata de terceros, también podrían llegar a estar exentos. Aquí es importante entender también que ya existen iniciativas por parte, desde hace tiempo, de querer gravar las herencias. Esto no es nuevo y se los comento, porque México es uno de los pocos países donde están exentas las herencias. En la OCDE, a la cual México pertenece, la Organización de Comercio, normalmente tiene reglas para todos los países que están incorporados. Y uno de los puntos que se ha visto y en los cuales México es distinto a muchos de esos países es precisamente que México exenta las herencias. Ya existen varias iniciativas que han sido presentadas y no sería difícil que el próximo año viéramos la incorporación de una iniciativa para gravar las herencias. No quiere decir que vayamos a pagar el mismo impuesto, siempre va a haber algún beneficio, alguna disminución, pero es muy probable que esto sí vaya a suceder. Entonces, existen estrategias para poder en un momento dado prever que cuando entren estas iniciativas, ¿verdad?, de gravar las herencias, pues existan otras alternativas mediante las cuales podamos en un momento dado disminuir las cargas fiscales. En Estados Unidos, y se los comento, el impuesto que se paga normalmente es muy alto, estamos hablando de un 50%. Existe una exención en la mayor parte de los estados americanos de los Estados Unidos, en cada estado. Varía la exención, pero aproximadamente es de $150,000. Cualquier bien que valga más de $150,000 por el diferencial tiene que pagar el impuesto. En otros países inclusive no hay exenciones. En países europeos, en muchos casos, no existe una exención. Se los comento porque esto es indiscutible que para el próximo año o el que sigue seguramente veremos la incorporación de este tipo de iniciativas y seguramente la incorporación de impuestos a la herencia. ¿En qué consiste la planeación inmobiliaria? Bueno, la planeación inmobiliaria tiene que ver en la parte personal también con revisar los bienes que están, que tienen que ver con edificios, con bienes inmuebles. Y para esto se requiere normalmente la intervención de diversos profesionales. Entre otros tenemos obviamente los contadores, los abogados, notarios y evaluadores, que muchas veces no los consultamos a tiempo, y lo que sucede es que cuando llegue el momento de hacer la sucesión, pues no se tenían considerado muchos aspectos que tienen que ver con el pago, por ejemplo, y sobre todo esto sucede con el impuesto sobre adquisición de inmuebles o el impuesto de traslado de dominio, que le dicen en algunos estados, y que bueno, al momento que le entregan el bien o ya se va a adjudicar el bien a una persona, pues hay que pagar ese impuesto, y en ocasiones pues resulta oneroso o no se tienen los recursos. El prever este tipo de cosas mediante seguros o el dejar en ocasiones parte de las inversiones que se tienen destinadas a cubrir a este tipo de impuestos facilita la transmisión y evita que se forme un impasse o un periodo de tiempo de espera para poderle adjudicar a una persona el bien. Esto es muy común en familias que en ocasiones
pues no todo el mundo tiene la capacidad en un momento dado para pagar la adjudicación, es decir, que el bien quede a mi nombre. Entonces, precisamente la planeación inmobiliaria es prever hasta donde se pueda acciones futuras, previendo y vigilando el entorno personal de cada uno de los legatarios, de quienes van a recibir los bienes. En materia empresarial también sucede lo mismo. Aquí nada más que hay que tomar en cuenta aspectos de tenencia accionaria, integraciones de capital social, inversiones de las empresas, contratos, garantías otorgadas, rendimientos, expectativas de mercado, opciones de venta y de negocio y legislaciones aplicables. Todo esto se ve normalmente y se revisa cuando se hace una planeación inmobiliaria, el entorno empresarial de los bienes o derechos que tiene pues, la persona que está haciendo una sucesión testamentaria. Esto también es importante mencionar, no se hace de un día para otro. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a empezar y voy a terminar en un mes. Pues no, déjenme decirle que la experiencia es que esto puede ser bastante tardado y en ocasiones existen, por ejemplo, pues inmuebles que en ocasiones no están regularizados, les faltan documentos, no hay planos. Entonces, cuando llegue el momento de hacer la transmisión, pues lo que uno transmite son problemas, cuando puede uno dejar bienes y que no se acuerden de uno, pues en una forma que digan que era desorganizado. En materia de lo que es la sucesión testamentaria finalmente, que es el punto final de una planeación, bueno, aquí lo que sucede es que tenemos que entender que la sucesión testamentaria es el objetivo final de una planeación patrimonial personal. Este es un punto que, bueno, hay que entender que todo el mundo vamos a llegar a él. Yo sé que a veces, en ocasiones, no nos gusta pensar en esto y a veces decimos, ay, voy a hacer un testamento, ¿cómo se llama?, con una herencia y la voy a dejar todos mis bienes, ¿verdad? Y lo hago en forma global. Cosa que pues también en ocasiones trae problema. Ahorita vamos a ver, no me voy a meter mucho en la parte técnica de los tipos de testamentos que existen, pero sí les voy a hablar un poquito sobre lo que es un testamento y comentarles un poquito los problemas que pueden existir cuando no se hacen las cosas con tiempo. En ocasiones, como les mencionaba, si no se toman las previsiones, lo que deja a uno son problemas. Y la responsabilidad de quien tiene un patrimonio va mucho más allá de la suscripción de un testamento. A veces, insisto, pensamos que con el solo hecho de suscribir el testamento, pues ya dejamos cubiertos a nuestros herederos. Pues no, déjenme decirles que en muchas ocasiones nos ha tocado ver desafortunadamente que dejan problemas y que hay que solucionarlos. Y en ocasiones, pues no es tan sencillo porque implica el tomar acciones que a veces pues uno desea vender un inmueble, pero el mercado a veces no lo va a comprar o simplemente no va a estar dispuesto a dar lo que pensábamos que valía y peor aún, a lo mejor lo vamos a malbaratar. Por eso la sucesión testamentaria es tan importante hacerla, pero con un orden antes, haciendo una planeación. La Suprema Corte de Justicia, en su diccionario, dice que la sucesión testamentaria es cuando suceder es situar a una persona en lugar de otra, y jurídicamente es lo que hace. Cuando uno hace una sucesión, sustituye sin que las relaciones jurídicas que mantenía el causante se modifiquen. Es decir, yo le voy a entregar un bien, el bien se va a entregar como está. Lo que cambia es la titularidad. Entonces, eso es lo que es una sucesión y así está definido. Nosotros lo conocemos como testamento. El testamento es la sucesión testamentaria. En el caso de toda nuestra norma, el Código Civil Federal es el que rige todo lo que tiene que ver con la sucesión testamentaria. Si ustedes van ahí, hay un capítulo completo, un título completo, que empieza en el artículo 1281, que es donde dice que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto o del cuyis, y todos los derechos y obligaciones no se extinguen con la muerte. Es decir, yo te voy a transferir todos mis bienes, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que dice el Código Civil y a lo que dicen las definiciones de la Suprema Corte de Justicia. Ese es lo que es una sucesión testamentaria. Bueno, ¿y qué es la herencia?
Bueno, la herencia puede ser testamentaria o intestamentaria o legítima. Ustedes han escuchado que murió intestado, quiere decir que murió sin testamento. In es lo que significa es que no, el significado es no, o sea, sí, no tiene testamento. La herencia testamentaria, bueno, es la transmisión de todos los bienes y cargas a través de la voluntad del testador, es decir, de quien era el propietario de los bienes, por medio del testamento. Y se le conoce como una herencia testamentaria. Cuando fallece la persona y no deja testamento, bueno, se le conoce o se le denomina en la ley, se le denomina como herencia legítima. ¿Por qué legítima? Porque quienes van a heredar tienen que probar que son sus herederos. En este caso, obviamente, los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales, hasta dentro o hasta el cuarto grado, en línea recta, y en ciertos casos a las concubinas. Y si no existiera nadie, pues se va a la beneficencia pública. El morir intestado, pues realmente es una irresponsabilidad para quien tiene bienes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pudiendo hacer las cosas correctamente, pues el fallecer sin un testamento, pues la verdad no es lo más correcto. La herencia testamentaria, que es cuando hay testamento, bueno, normalmente se divide en dos tipos. Cuando hay un testamento, hay herencia y hay legado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la herencia es cuando yo dejo todos los bienes, pero no señalo o no los asigno a una persona hasta que se hace la adjudicación, es decir, se forma lo que se conoce en los dos casos, tanto en la herencia como en el legado, hay una masa hereditaria, así se le conoce al patrimonio de la persona. Esa masa hereditaria, y ahorita vamos a ver los pasos que siguen, bueno, al final se tienen que adjudicar. En la herencia, cuando hago un testamento en forma de herencia, yo lo que digo es, dejo todos mis bienes a mis hijos y no señalo, o sea, si tengo 10 propiedades, no señalo cuáles van a ser cuáles va a tocar a cada uno de ellos. El legado, que es la otra forma de sucesión testamentaria, bueno, aquí sí voy a especificar y voy a designar bienes o derechos a personas particulares. Esa es la gran diferencia. Lo ideal es que sea una herencia testamentaria con legado, es decir, asignados. ¿Qué pasa cuando lo hago a través de herencia normalmente? Bueno, para empezar, pues todo esto se pone en esa masa hereditaria y lo que hay que hacer es evaluar los inmuebles. Y obviamente distribuir los inmuebles pues cuesta más trabajo y a lo mejor a ti te va a tocar una parte de la casa y lo que se va a tener que hacer es vender esa propiedad para poder dividir el bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no lo vamos a partir a la mitad, a lo mejor ni se puede partir a la mitad del bien, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que sea legado el que se deje. Obviamente, esto implica hacer una evaluación. ¿Para qué? Para poder ser, pues, en un momento dado justo, si así lo quieren ustedes, y distribuir los bienes de una manera correcta o de una manera en que todos los herederos queden pues, contentos o con lo que les toca o con lo que desea el testador o quien fallece, ¿no? ¿Quiénes integran una sucesión? Bueno, en principio están los herederos, el legatario, y hay otra figura más, obviamente está el notario, pero está una figura que también se le conoce como albacea. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso, pero en términos generales, bueno, está el heredero, que es la persona que adquiere a título universal y responde a las cargas de la herencia hasta donde alcance, dice la ley, la cuantía de bienes que hereda. ¿Por qué? Porque, como les platicaba, en herencia, cuando herencia no se designan bienes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se tienen que hacer un inventario y un balance y poderlos evaluar para poderlos distribuir. En cambio, el caso de los legatarios son aquellos que en la sucesión testamentaria o en el testamento yo designo. Es decir, yo digo a mi hijo Roberto le voy a dejar este bien, a mi hijo Sebastián le voy a dejar otro bien, pero especifico y soy preciso en decir y asignar los bienes.
Entonces, existen herederos y existen legatarios. A veces confundimos estos términos. Lo que sucede es que el legatario, al final, cuando se le entregan los bienes, que yo dije que se iban a entregar, o que el testador dijo, se convierte en heredero. Eso es lo que sucede. Se le llama legatario porque legalmente le estoy asignando un bien, pero son conceptos distintos y hay que entenderlo así. No es lo mismo un heredero que un legatario, al principio por lo menos. Al final, cuando se adjudica, el legatario adquiere esa característica de ser heredero. En lo que se refiere a la parte de las etapas de una sucesión testamentaria, son básicamente en la doctrina y en la práctica, son 4 los momentos que existen, o 4 etapas, o 4 niveles que tenemos que pasar. El primero es la sucesión, es decir, yo hago un testamento y viene el proceso de la sucesión, que esto ahorita se los voy a explicar. Normalmente este es ante un notario. Posteriormente hay 3 momentos que son importantes. Hacer los inventarios y balances, que lo ideal es que ya se tenga un balance previo, ya estudiado, ya hecho. Posteriormente viene la administración. ¿Por qué la administración? Porque a veces en el ínter, en cuanto se hacen los inventarios, pues hay que vender propietarios, o a lo mejor la persona que hizo el testamento dijo que había que vender una propiedad para poder pagar los impuestos, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces viene una etapa de administración. ¿Quién hace esa administración? Pues es precisamente la figura del albacea. La albacea no es otra cosa más que el testador va a asignar como el responsable de que se cumpla el testamento. Y el albacea tiene que aceptar el cargo precisamente en la primera etapa. Es decir, cuando leen el testamento el notario, en ese momento le pregunta al albacea si está dispuesto a aceptar el cargo de albacea. Oye, ¿puede haber más de una albacea? Sí, sí puede haber más de una. ¿Cuántas? Las que se requieren. Finalmente, después de ese periodo de administración, que puede ser muy corto o muy largo, pues viene ya la partición o adjudicación. Aquí en este punto, bueno, es cuando ya se distribuyen los bienes, es decir, ya a cada quien se le entrega lo que estaba escrito en el testamento, y en ocasiones también, en este lapso de administración, vienen acuerdos entre los herederos o los legatarios. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en ocasiones y poder ajustar ciertas cosas para que, pues si bien se van a cumplir lo que dijo el testador o la persona que dejó los bienes, pues pueda realizarse de una manera ordenada y de una manera, pues, proporcional. Desafortunadamente también hay que decirlo, en muchos casos también en este lapso es cuando existen también problemas, inclusive pues que llegan a tener inclusive derivaciones de carácter judicial, en las cuales, bueno, se pelean por los bienes, o simplemente no están de acuerdo con lo que dejaron, o simplemente no están de acuerdo con la albacea. La sucesión, como les decía, es el primer paso en el cual se tiene que hacer. En esta etapa, el albacea designado y los legatarios, si los hubiere, lo que hacen es van juntos al notario, ¿verdad?, para iniciar el trámite sucesorio. Aquí el notario lo que hace es, bueno, primero obviamente van con un acta de defunción para acreditar que falleció, ¿verdad? Y el notario, ¿qué es lo que hace? Bueno, va al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial para ver que este haya sido el último testamento que dejó. No nos vayamos a encontrar con la sorpresa de que lo cambió de último momento y los últimos en enterarse fueron los legatarios, ¿verdad? O los herederos. Una vez que se hace esto, bueno, pues viene la elaboración del instrumento de aceptación de herencia, que no es otra cosa más que decirles, oigan, aceptan ustedes este testamento. ¿Por qué? Porque se puede, en ese momento, se puede llegar inclusive a inconformarse o puede haber problemas en el momento de la aceptación de la herencia, lo que obviamente tendría como consecuencia un juicio, que es lo que menos se busca, ¿no?
En aceptación de herencia se reconocen los derechos sucesorios de cada heredero. Es decir, oye, yo soy hijo, ¿verdad?, del testador. Ah, bueno, pues tengo un acta de nacimiento donde digo que soy un hijo legítimo. Todo esto lo va a verificar el notario. Y obviamente en ese momento también se hace la designación y aceptación del cargo de albacea. ¿Por qué? Porque la albacea podría repudiar el cargo en un momento dado. Es decir, yo no quiero ser albacea. Y en ese momento habría que designar a una nueva albacea por acuerdo de los herederos o legatarios. Es decir, el proceso, este es un punto muy importante, a veces muy rápido, pero a veces no tanto. ¿Qué sucede después? Ah, bueno, pues hay que hacer un inventario y balance. ¿Qué es esto? Ah, pues tengo que, básicamente, pues hacer, como bien lo dice, tengo que sacar un listado de todos los bienes y los avalúos de esos bienes. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales se tiene que se tiene que determinar el valor de los bienes. ¿Por qué? Porque el notario primero tiene una responsabilidad solidaria en el cálculo de los impuestos. Y él normalmente lo que va a hacer es retener, bueno, va a calcular y enterar, en su caso, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que, como les decía, es uno de los puntos que a veces los testadores no prevén y que lo que hacen es dejar muchos bienes, pero no dejan a veces los elementos pues, económicos para poder hacer la transmisión completa. Una vez hecho este inventario y balance, viene la administración. Como les decía, bueno, aquí la albacea entra en funciones y en algunos casos hay bienes que a lo mejor están rentados y están produciendo. Bueno, es su obligación el administrar, el ver que se cobren las rentas y también, como vamos a ver más adelante, el pagar los impuestos. En lo que se refiere a la parte de lo que es la parte final, el paso final, bueno, ya hicimos la sucesión, ya hicimos el inventarios y balances, ya hicimos también la administración, bueno, pues ya nos vamos a repartir los bienes. Y aquí, pues básicamente es la adjudicación de los bienes, que en muchos casos obviamente tiene que hacerse ante notario público. En caso de los otros bienes, con la entrega de los mismos a los legatarios, en caso de que existan otros bienes, también se hace lo mismo con otro tipo de bienes, que a veces son los bienes personales que están en la casa del testador, que normalmente se dividen y cuyo valor a veces es mucho, a veces es poco, pero que sí se hace de común acuerdo. ¿Qué sucede en materia fiscal? Bueno, en materia fiscal, el artículo 92 dice que lo que es la sucesión testamentaria tiene un tratamiento de copropiedad. ¿Por qué? Porque son varios las personas, o normalmente podría ser una, desde luego, pero tiene un tratamiento de copropiedad. Y hay un artículo en 92 que dice que el representante legal, es decir, la albacea, va a pagar cada año de calendario un impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta. ¿Qué sucede? Que la sucesión testamentaria, para efectos fiscales, o sea, el testamento, hagan de cuenta que es como una empresa, tiene vida propia, por lo menos para efectos fiscales. No quiere decir que vayan a pagar impuestos, pero tiene vida propia y supuestamente debe uno de hacer una alta de esa copropiedad y la albacea es la responsable del pago de los impuestos. Esto en la práctica no se hace. En la práctica lo que se hace es que se hace el procedimiento normalmente de todo lo que es la sucesión testamentaria y posteriormente se da de baja el RFC del testador. Se pagan todos los impuestos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no se paguen los impuestos, simplemente que en la práctica, ustedes saben que ir a obtener una cita en el SAT es durísimo, se volvió un deporte extremo el tratar de obtener una cita con el SAT. Además de que se ha prestado para una serie también de corrupción en la asignación de las mismas citas, ¿no? Entonces, la copropiedad tiene esa característica que debe de manejarse, o la sucesión testamentaria, perdón, debe de manejarse como si fuera
una copropiedad, y por eso este artículo 92 hace mención a esto que estoy comentando. Por otra parte, hay un artículo en el reglamento referido precisamente al 92, en los cuales dice que para efectos del último párrafo del 92, efectuada la liquidación de los herederos o legatarios que no hubieran ejercido la opción de pago definitivo, podrán presentar declaración complementaria por los 5 ejercicios anteriores. Obviamente, la idea de tener una albacea y de cumplir, pues es que no andemos haciendo pagos provisionales, ni obviamente ni haciendo declaraciones complementarias. Cuando se hacen las cosas bien, normalmente se acaban. Sin embargo, déjenme decirles que en la práctica hemos tenido oportunidad de intervenir en algunas sucesiones testamentarias que han durado 3, 4 años. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene o porque simplemente no se hicieron las cosas correctamente y hay que ir resolviendo temas particulares de bienes, ¿verdad? Por no tener a veces pagado los impuestos prediales, por no tener una serie de papeles y documentos, que todo esto se hace en la primera etapa, que es en la planeación patrimonial. En términos generales, esto se refiere a la parte de administración, pero no es lo más normal esto. Lo normal es que entremos a ver lo que es el concepto de la exención que existe. Y a este respecto, les voy a platicar que hay un artículo en particular que dice, que es el 119, que cuando no se considerarán ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte. ¿Qué sucede? Que si no estuviera esta fracción, lo que sucedería es que se grabaría como si fuera una venta normal. Pero afortunadamente el artículo 119 dice, mira, la enajenación de bienes está grabada, pero en el caso de que sean derivados de una transmisión de propiedad por causa de muerte, entiéndase, por un testamento, ¿verdad? Aparte de la donación o fusión, no lo voy a considerar como un ingreso por enajenación. Es decir, no la vendiste, la estás transmitiendo la propiedad, pero no hay un impuesto sobre la renta que calcular. Aún más, para efectos de lo que es la persona física, bueno, la persona física va a recibir un bien, va a incrementar su patrimonio. El incremento de patrimonio, porque es real, voy a recibir un bien que no tenía. Bueno, el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta está en un capítulo de las personas físicas. Déjenme comentarles que las personas físicas pueden tener diversos tipos de ingresos. Hay un capítulo que dice adquisición de bienes. Ahí dice que va a considerar ingresos por adquisición de bienes la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción. ¿Por qué les hagamos mención de esto? Porque la sucesión testamentaria de recibir un bien a través de un testamento se considera, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una donación. Únicamente que no va a pagar impuestos. Y todavía hace una precisión que es importante que ustedes vean. Al final del último párrafo van a ver ustedes que dice que, tratándose de las fracciones primera a la tercera, va a considerarse el valor de avalúo. Por eso es tan importante y por eso el notario lo hace. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese bien me va a quedar como parte de mi patrimonio. Está exento, como lo vimos, pero el día que lo venda tiene que tener un costo. Y ese es uno de los puntos también muy importantes dentro de lo que es la planeación patrimonial. El ver y verificar el costo para efectos fiscales. Finalmente, y para nada más repasar algunos términos, bueno, ¿y dónde viene específicamente que no voy a pagar impuestos cuando yo recibo una herencia o un legado? Pues al principio de lo que es el título referente a las personas físicas, hay un artículo que es el 93, donde vienen todas las exenciones de las personas físicas. Y hay una en particular, la fracción 22, que dice que no se pagará el impuesto sobre la renta
por la obtención de los ingresos, de los siguientes ingresos. Y vienen un montón de fracciones. La 22 dice los que se reciban por herencia o legado. Oye, yo recibí de un amigo mío que no era mi pariente, pero yo le caía muy bien y me dejó una casa. ¿Voy a pagar impuesto por eso? No. Oye, es que yo no soy su hijo, no importa. Si tú recibes por herencia o legado, la ley dice que voy a recibirlo sin pagar un solo impuesto. Algunas personas y algunos estudiosos han dicho que esto no es correcto, porque es una forma a veces de evadir, y desde luego tiene que morirse el testador para que funcione esto, ¿no? Que está medio severo, ¿no? Por eso luego también vemos en las noticias que lo mataron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se enteraron que estaba en el testamento y bueno, quisieron acelerar la entrega de los bienes, ¿no? Entonces, no es necesario ser pariente para estar en un testamento y gozar de esta extensión. En términos de lo que es la parte de, ok, no tengo que pagar impuestos, oye, pero le tengo que avisar al SAT. Sí, la respuesta es sí. El no avisar de lo que son préstamos, donativos y premios, y acuérdense que les dije que la herencia o legado tiene el tratamiento de un donativo, se asimila para estos efectos, ¿cómo se llama? Como donación, tiene ese tratamiento fiscal, quiero ser muy preciso en esto. También en materia jurídica se asimila a lo que es un donativo, pero estoy exclusivamente centrándome en la parte fiscal. Y la ley establece, dice, mira, cuando en el año tú recibas entre préstamos, donativos y premios más de 600,000 pesos, a mí me tienes que avisar. No quiere decir que vayas a pagar impuestos, pero sí me tienes que avisar y tienes que ponerlo en tu declaración anual. Si no lo pones, ¿qué sucede? Pues podría tener yo el derecho SAT a llegar y decir, oye, vendiste una casa. Oye, ¿cómo se va a enterar el SAT de eso? Muy sencillo. El notario cada mes le avisa al SAT en una declaración que se llama Declaranot, declaración de notarios, todas las operaciones que hizo. Y ahí el SAT se entera de que a lo mejor yo recibí pues un bien, y si no lo pongo, pues va a llegar el SAT y va a decir, oye, ¿por qué en tu declaración no pusiste que te entregaron un bien? Es que pues yo pensé que no era necesario, ¿no? Pues pensaste mal, ¿y qué crees? Te lo voy a calificar como un ingreso acumulable y gravable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que informar en la declaración anual que estoy recibiendo cuando obviamente exceda de los 600,000 pesos. ¿Qué recomendaciones les puedo hacer? Bueno, pues hay que elaborar un plan de trabajo y procurar hasta donde sea posible, pues hacer una planeación patrimonial, fiscal e inmobiliaria antes de llegar a la sucesión testamentaria. Y si ya existe, bueno, pues volverla a revisar, pero a lo mejor ya actualizarla. Hay que realizar un inventario de bienes, derechos y en su caso de obligaciones. También las obligaciones se transmiten y si no, pregúntenle al SAT. El SAT va a cobrar impuestos hasta después de muertes a los herederos. El integrar expedientes con documentación original y determinar faltantes de documentos. Este punto es, créanmelo, el coco de muchas sucesiones testamentarias. ¿Qué pasa? Yo le dejo una propiedad y resulta que a la hora nunca le había sacado un certificado de libertad de derrames. ¿Para qué? Si yo vivo aquí, si yo soy el que vive, pues ¿qué puede pasar? Pues déjenme decirles que hemos tenido casos en los cuales, llegado el momento de que se va a hacer la sucesión testamentaria, resulta que el folio donde estaba registrado mi bien se rompió, se considera alguien o le echaron café, pues simplemente eso es una alteración del documento. Y por ese solo hecho hay que hacer un trámite para reponer el folio. Y ese trámite puede durar 3, 4, 5, 6, 7 meses. Ustedes imagínense por no ir a pedir un certificado de libertad de gravamen. Cuando normalmente se hace una planeación patrimonial y se toca la parte inmobiliaria, se hace una revisión de todos los documentos.
Oye, ¿cuáles son los documentos? Obviamente la escritura constitutiva, pero también los certificados de libertad de gravámenes, de no adeudos, para saber dónde está parado. Y esto habría que hacerlo cada año, integrar un expediente, a menos que ustedes tengan el don de poder saber cuándo se van a morir. Pero esto es algo que debía de hacerse actualmente. Finalmente, también determinar valores de adquisición, revisar poderes, ¿para qué? Pues a lo mejor para poder efectuar ventas, ¿verdad? Aun cuando en la sucesión testamentaria el albacea va a tener la capacidad, pues a lo mejor quiero también que otra persona más tenga la capacidad para poderlo hacer, ¿no? Y determinar los integrantes de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Porque a veces hacemos un testamento y resulta que luego pues, tuvimos un Benjamín por ahí, y no voy a hablar más que de los hijos reconocidos, ¿verdad? Porque también puede haber hijos no reconocidos, pero es importante determinar quiénes van a ser sujetos a la sucesión testamentaria. ¿Para qué? Para estar seguros que a quien queremos dejarle nuestros bienes, pues los reciban de la mejor manera. En términos generales, es más o menos lo que les quería yo comentar. El tema es muy amplio, no es un taller, lo que le quería es nada más darles algunas ideas y bueno, ponerme a sus órdenes para poder contestar a las preguntas que tengan y obviamente pues agradecerles si alguna de las cosas que aquí les he dicho me voy a dar por servido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Tenemos un par de preguntas por acá. Muy buena tu plática. Muchas gracias. Sí, aquí las estoy viendo. ¿La herencia intestamentaria legítima es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el término de legítimo es el que maneja el Código Civil y jurídicamente. Y la intestamentaria es, vamos a decir, la forma coloquial de decirle cuando no hay testamento. Y es un término doctrinal, es un término de materia jurídica. ¿Qué pasaría si llegara a heredar 3 millones de pesos, pero en efectivo? Pues déjenme decirles que es una muy buena pregunta y está exento. O sea, es una forma inclusive, y perdonen lo que voy a decir, de justificar dinero cuando lo heredan, ¿no? En ocasiones los notarios recomiendan y dicen, bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor me dejaron centenarios, ¿verdad? Entonces, es una muy buena forma. Entra dentro de la masa hereditaria y sí se puede heredar 3 millones de pesos en efectivo y se puede recibir. También preguntan por aquí qué es más conveniente, nombrar herederos o nombrar legatarios. Legatarios, definitivamente. Yo creo que nombrar herederos, es decir, pues, mis herederos son 5 personas, ¿no? Son mis 5 hijos. Híjoles, a veces pues los hijos pueden funcionar muy bien, a lo mejor se llevan muy bien, pero normalmente, y digo, así es como sucede, el tiempo pasa y pues ya no nada más están los hijos, ¿verdad? Están los yernos, están los nietos, ¿verdad? Y algunos de ellos pues a veces ya tienen ideas propias y funcionan de manera propia. Entonces, yo creo que el dejar legado es mucho más seguro, más confiable. A lo mejor es una forma más segura de que los deseos que uno tiene de dejar las cosas queden en donde deben de quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica, pues también a veces el dinero cambia a las personas y bueno, y más cuando son herencias cuantiosas, que hablo de herencias, ¿verdad? Pues lo ideal es que sea a través de legado, ¿no? De hacerlo asignando y tratando de ser justo. A lo mejor, ¿verdad? Hay ocasiones en que, bueno, a lo mejor yo considero que un hijo debe tener más que otro, tendré las razones y el testador sabrá por qué lo hizo, ¿no? Pero ya es el deseo del testador, ¿no? De quien fallece. Muy bien. Mencionaste el beneficio que puede llegar a tener el albacea por administrar la masa hereditaria, Robert. ¿Es cierto que tienen un porcentaje que se les determina por ley? Eso depende de lo que en ocasiones el testador dice, oye, yo quiero que le paguen un sueldo equivalente a tanto y ese va a salir de tal cuenta, o al momento que se venda por los trabajos que va a desarrollar la albacea, se le voy a dar el 1%. Efectivamente sí se puede
poner en el testamento. Máximo el 2%, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, también eso lo hacen porque si no se podría a lo mejor incurrir en alguna injusticia. Esa es la razón por la que se ponen límites. Después de tanto trabajo, yo creo que solo es justo eso. Así es, efectivamente. Nosotros además tiene responsabilidad fiscal, ¿eh? Ante el fisco, la albacea es quien tiene que dar la cara si hay una omisión en el pago de los impuestos. Y aquí también quiero volver a repetir algo que dije y que a lo mejor no fui lo suficientemente preciso o lo suficientemente aclarar en la aclaración, pero en materia fiscal, técnicamente el SAT quiere que al mes, a más tardar del mes del fallecimiento, le avises tú al SAT que ha fallecido. La experiencia que nosotros tenemos es que se le avisa cuando ya los bienes están adjudicados. La razón, más que todo, es porque si tú le avisas, tienes que dar de alta la sucesión testamentaria. Y esto se convertiría en otra empresa que tendría que manejar la albacea. Incurriría en costos porque tienes que sacar un RFC inclusive. Tienes que llevar una contabilidad. Tienes que, cuando se termina, obviamente, cerrarla. ¿Qué es lo que sucede? El SAT no se caracteriza por tener procesos muy sencillos, ¿no? Entonces, la realidad es que lo ideal es darlo de baja hasta que se termine la publicación. Oye, pero eso no es lo más correcto. Efectivamente, no es lo más correcto, pero es lo que en un momento dado es lo más conveniente. Y lo único que pudiera llegar a pasar, si es que el SAT se da cuenta, que nunca me ha tocado ver que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene forma de saber cuándo fallece una persona. Inclusive déjenme decirles que, por ejemplo, en el medio financiero, cuando fallece una persona y le avisa a uno al banco, bloquean de inmediato la cuenta hasta en tanto, fíjense bien, no se haga la sucesión testamentaria, no se haga el testamento, no se haga el inventario y balance y no se asignen o adjudiquen los bienes. Y esto incluye la cuenta, que se puede hacer de inmediato, se abre el testamento y ahí mismo se hace todo, pero el proceso no es tan fácil. Y los bancos, desafortunadamente, son muy abusivos y en ocasiones nos ha tocado ver que lo primero que hacen es bloquear la cuenta, se quedan con los recursos y hasta que tienen la certeza abren las cuentas para poderlo hacer. Entonces, la recomendación es hacer todo el proceso, no dejar de pagar impuestos, seguir cumpliendo como si estuviera viva la persona. Si está, por ejemplo, cobrando renta, seguir acumulando, seguir pagando los impuestos, hacer todo el proceso completo hasta la adjudicación y en ese momento ya dar los avisos incluyendo el SAT. Sí, exacto. Si no cancelan el RFC ante Hacienda, se sigue pagando impuestos. No es un problema, porque además técnicamente, fíjate que lo que acabas de mencionar es importantísimo. El SAT, cuando tú le das el aviso, normalmente pues cancela ese RFC. Imagínate, tendrías que sacar firma electrónica de la sucesión testamentaria. Eso es lo que opera, Claro. Técnicamente tendrías tú que armar tu sucesión testamentaria para efectos fiscales. Y como les digo, si ir a sacar una firma electrónica en este momento, la fiel, es un puente, si la tienes que ir a renovar, ya no se diga sacarla. ¿Por qué? Porque no hay citas, ahorita están dando citas por ahí de enero, febrero. Sí, la situación con la pandemia nos viene a perjudicar en todos los aspectos y en todos los trámites gubernamentales y relacionados con nuestro medio. Para que uno pueda llegar a ofrecer en inventario sin tener problemas, puede estar desde la segunda fase, porque son 4 etapas dentro de una sucesión testamentaria, y antes de eso no se pueden vender las propiedades. Ya después de la segunda etapa, que se llama inventario y evaluación de bienes, ya se puede vender. Las 4 etapas ahorita se llevan entre 6 y 8 meses, Roberto, y la última etapa, que es la etapa, la de repartición, para después el reconocimiento de los derechos, ya es cuando se realiza la adjudicación por la herencia, que es cuando normalmente nos dicen, sí, está en un juicio, pero ya está en la 4ª etapa, ¿no? Nos ha pasado seguro a todos aquí.
los que llevamos un tiempo comercializando bienes inmuebles, y justo en esa etapa pues ya llega uno con la resolución de la sentencia y el notario tiene la obligación de escriturar el bien inmueble a favor de quien se haya decidido a través del testamento o de el juicio intestamentario, que muchas veces, como bien lo mencionas, hay mucha irresponsabilidad por parte de los ciudadanos que fallecen y dejan el problemón en la familia, ¿no? Así es, efectivamente, insisto, el planear un poquito las cosas, y no estoy matando a nadie, pero sí es responsabilidad de quienes tenemos o tienen propiedades el hacer las cosas correctamente, más si se dice uno que tiene algo de educación o algo de pues, escuela, ¿verdad? Tratar de hacer las cosas pues, con tiempo, ¿no? Afortunadamente, si se tiene salud, qué bueno, ¿no? Y, insisto, ojalá y dure uno muchos años, pero es inevitable ese paso, ¿no? El paso más allá. Sí, y hay que ir planeando para no dejar problemas, sino al revés, un buen sabor de boca y muchas buenas memorias en nuestros seres queridos. Así es, efectivamente. Se quedarán aquí. Tenemos una pregunta por parte de José Alberto Becerra. Si quieres, puedes quitarle el mute a tu altavoz, José Alberto. Sí, gracias. Es una pregunta en concreto. Tratándose de una persona que hizo testamento en forma de herederos, nombró a unos herederos universales, a otros legatarios. Fallece la persona y no se ha llevado la sucesión, pero ahora aparece un bien del que no tenía conocimiento. ¿Ese bien entra como un intestado o entra a los herederos universales? No, ese entra como intestado. Esa es muy buena pregunta. Eso llega a suceder también en ocasiones con cuentas bancarias, a veces que pues no quería que supiera el testador que tenía. Entonces, al momento que se detecta, es obligación de la albacea notificar, ¿verdad? O en este caso, como estás mencionando, apareció un bien. Bueno, es parte de la masa hereditaria. Lo que sucede es que pues, no se tenía conocimiento. Entonces, ese bien se va a incorporar al proceso como un bien que no está, vamos, pues se le va a dar el tratamiento como si hubiera estado intestado, ¿no? A ese bien, Sí, porque yo tenía entendido que los herederos universales pues son de todo lo que pueda haber también. Ah, sí, claro. No, sí. Si el testamento es universal, pues entran todos a ese bien. Sí, o sea, en principio le entran a ese bien, pero en lo que se refiere el artículo, y la pregunta es muy buena, es que el bien en el proceso siempre va a prevalecer primero los herederos legítimos. Por eso habla de herencia legítima, el artículo en particular, sí, en donde se define qué es lo que sucede. Y posteriormente entran los demás, ¿no? Que pueden estar, le digo, es que ese habría que ver quiénes están dentro del testamento, pero al ser universal, pues se divide de forma proporcional, es decir, si yo no asigno, pues se entiende que es por partes iguales, en quienes prueben que son herederos legítimos. Sí. Y además puede ser complejísimo ese tema, ¿eh? Porque puede aparecer un hijo y decir, o un pariente y decir, yo soy heredero legítimo, y viene un juicio, ¿eh? Y es un juicio complicado, ¿eh? Hay juicios que ahí siguen, ¿eh? O sea, no tienen el periodo de que no hay una fecha, hay que seguir el proceso completo del juicio. Sí, muchas gracias. No, al contrario, José Alberto. Pues muy bien, sí, pueden heredar un bien o ahora sí que un mal también, porque si no están checando sus propiedades y se aseguran y garantizan de que no tengan gravámenes, adeudos, problemas, litigios, etcétera, van a acabar heredando también un problema. Entonces, sí es muy importante. Como agentes inmobiliarios, yo creo que la responsabilidad que existe es de hacerle ver a quien es dueño de una propiedad la importancia de ir y obtener un certificado de libertad de gravamen. Por lo menos una vez al año. Lo ideal sería cada 6 meses, ¿eh? No cuesta nada, realmente el costo es mínimo,
Es más, a lo mejor vamos, el tiempo que se pierde en el coche, ir a buscar la ventanilla, llenar el formato y obtenerlo, que las consecuencias que puede tener el carecer de ellos. Porque, insisto, nos ha tocado ver casos, y esto es muy triste lo que voy a platicar, de personas que han ido a inscribir al registro público garantías, han entregado garantías de inmuebles, que cuando las personas van a sacar su certificado, resulta que hay algún gravamen que alguien metió, que es falso, ¿no? Y el proceso para quitar esa anotación es muy complejo. Creo que se le cortó a Sí, Roberto. no, aquí estoy, lo que pasa es que la cámara me falló, no sé qué pasó. No te preocupes, sí, es algo que, como dices, de ir ahí enfrente del monumento a la madre, que está en Calzada Manuel Villalongín 15, seguro han ido, y si no, bueno, muy fácil, ahí se mete uno en internet, lleva los requisitos, cuesta alrededor de 800 pesos, 1,200 si es el trámite urgente, ya ahorita ya otra vez te lo entregan de un día a otro, lo tienes que recoger, así como entraste por la puerta principal, entras por la trasera, te indican ahí mismo cómo, no pasa de ir 2 veces en 2 días, y ya asegurarte que no tenga ningún problema el bien inmueble. Así es, pero sí es conveniente, y como les digo, nos ha tocado ver casos en que inclusive se han caído operaciones de compraventa porque el folio estaba alterado, le dicen alterado al que haya arrancado una parte, que el café se les haya caído y no se vea bien, y el reponer un folio es toda una ciencia, ¿eh? Y a mí me tocó ver un caso y bueno, aprendí lo que no sabía, ¿eh? Dice Georgina Torres, buenas tardes, en el caso de venta de un inmueble que ya está realizado la sucesión testamentaria y los herederos son 6, ¿todos tienen que notificar al SAT o solamente la albacea y ella a su vez entrega los recursos a cada uno? Ajá, los herederos son 6, bueno, vamos a hablar de dos obligaciones. La albacea es quien tiene la responsabilidad de administrar y de hacer que se cumpla lo que dijo el testador. La obligación de notificar al SAT de los bienes que van a recibir es personal, es por cada persona. Oye, es que yo no declaro, pues ¿sabes qué? Porque no tengo RFC, pues vas a tener que hacer una declaración, porque de otra manera vas a incurrir en una falta a lo que dice la ley. Bueno, es obligación personal. La albacea lo que se encarga es de administrar y supuestamente de pagar, si hay pagos provisionales, si hay rentas, pues de acumularlas, de pagar los impuestos correspondientes. Claro, mencionaste que si son menos de 600,000 pesos, no hay bronca si no lo reportas así. No es necesario reportar. La recomendación es que sí se haga, inclusive aunque sea menor, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No va a pasar nada y así ya tiene control Hacienda de que tienes... Sí, porque, digo, Hacienda tiene unos criterios muy raros, ¿no? No he visto, en realidad, mira, inclusive ha habido personas que exceden de los 600,000 pesos y no avisan. Hasta el día de hoy nunca me han tocado ver que llega Hacienda y diga, por no avisar, vas a tenerme que pagar el impuesto sobre la renta. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Y la verdad es que por poner ahí una cantidad que además no va a causar impuestos, al contrario, va, el día que me hablen, porque ahora está de moda, ¿no?, la discrepancia fiscal, el día que me digan, oye, ¿por qué subió tu patrimonio? Mira, aquí está mi declaración. Demuestra que no fueron más de 600 y no te vas a meter en problemas, pero en ese momento va a ser un rollo. Claro, simplemente pues, no es producto de lavado de dinero, ¿verdad? Sí. Hay una evidencia de que lo acumulé, no quiere decir que pague impuestos. El hacer declaraciones no quiere decir pagar impuestos, necesariamente. Es cumplir con las leyes nada más. Muy bien, Roberto, pues yo creo que estuvo muy padre, ya llevamos una horita y cacho. No, ya nos pasamos. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por tus aportaciones. No, al contrario, muchas gracias y me pongo a sus órdenes a través de Lupín para cualquier duda. El material ahí está y se los van a enviar. Doy un aviso, aprovechando que estamos todos aquí conectados, se va a abrir un área notarial con un notario en la dirección, se llama Yusef Salomón. Sería interesante, ¿qué opinas, Roberto, que lo invitemos a que dé una plática también sobre la sucesión testamentaria desde Muy interesante y vamos a aprender mucho.
Segurísimo que sí. Bueno, pues próximamente les estamos dando la fecha con el horario y el tema en específico, que me parece que sería bueno que se toque esto. Acuérdense de retroalimentarnos y decirnos qué temas les gustaría que se toquen. También es importante en las masterclasses que vamos a estar dando todas las semanas solo para afiliados. Les agradecemos muchísimo, que estén muy bien, síganse conectando. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.